En el libro de Josué, capítulo 1, verso 2, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo el nombre que nos ha sido dado, el cual es Jesucristo. Dice la Biblia, Josué 1, 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo leo nuevamente. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés, amados hermanos, los que están de pie se pueden sentar. Moisés, hasta el día de hoy, es estimado por Israel como un tremendo siervo de Dios. En Israel, si alguno se atreve a maldecir a Moisés en una vía pública, probablemente muera en el intento. No es lo mismo como si aquí en San Pedro Sula alguien dijera algo contra Francisco Morazán, o contra José Cecilio del Valle, o contra José Trinidad Reyes. No es lo mismo. Que esos fueron héroes de la patria, de lo político. Pero allá en Israel, oiga con mucha atención a dónde le quiero llevar. Allá en Israel, hasta el día de hoy, estiman a Moisés. Pero resulta que cuando Moisés muere, viene Dios y le habla a Josué. Oiga bien, y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y de esta palabra de Josué 1:2 surgen varias preguntas. Una de ellas es, ¿por qué Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate? Surge la pregunta de por qué hasta después de la muerte de Moisés se hace el cruce del Jordán. Pero también hay una pregunta más, y es ¿por qué Dios hasta después de la muerte de Moisés les dice a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel? Y esto es porque estas preguntas la Biblia las responde. Me impresiona que Dios no es emocionalista como nosotros. Nosotros somos muy emotivos. De acuerdo al estado de ánimo, juzgamos muchas cosas. Muchas cosas que son realmente espirituales las queremos juzgar por nuestras emociones. Y ese es un grave error de los cristianos. Si nosotros andamos en determinado estado de ánimo, resulta que hasta podemos rechazar grandes bendiciones. Pero les digo esto porque Dios no es emocionalista. Y sabe que Josué no es emocionalista. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y le dice también, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Esto significa, amado hermano, de ir de un nivel a otro, porque Moisés representaba un nivel, pero Josué representa otro nivel. Póngale mucha atención a esto. Hay gente que, oiga, qué terrible, hay gente que hasta el día de hoy quiere seguir en la cátedra de Moisés. Los que mal llamados son aquellos que le dicen rabinos, incluso han ofendido a Jesús. Esa gente tiene escrituras antiguas donde ellos, oiga qué tremendo, maldicen a Jesús, porque ellos quieren seguir abrazando la doctrina de Moisés cuando Jesucristo les llevó la doctrina de la gracia. Oiga bien, el Dios eterno llegó a Israel con la doctrina de la gracia, pero quisieron matarle, quisieron apedrearle, y fin de todo eso es que lo crucificaron. Rechazaron la gracia, no entendieron que ya el siervo Moisés había muerto y que llegaba un nuevo tiempo. Amado hermano, resulta que Josué representa ese nuevo tiempo, y me impacta que ocurre, amados hermanos, que hay distintos tipos de ministerios, distintos tipos de niveles, hay diferentes propósitos, pero hay gente que no lo entiende. Yo me acuerdo que la iglesia que yo llegué a pastorear, la había pastoreado una tremenda sierva de Dios.
Una mujer de Dios que Dios la usó enormemente, una mujer que hasta el día de hoy se cuentan testimonios de cómo Dios la usaba. Y resulta que esa sierva me fue a buscar a la iglesia de Cristo de Benecer cuando yo allá era discipulador y estaba allá sirviendo al Señor. Me fue a buscar y fue a hablar con el pastor y le dijo que me autorizara a venir a apoyar aquí a San José 5. Y resulta que yo vine en el año 2007, vamos a ver, creo que 2007 o 2008, a apoyar. Pero ese mismo año, 2008, la sierva fallece. La sierva a ella Dios se la lleva. Ya era una anciana que había terminado su carrera y el Señor se la llevó. Y resulta, amados hermanos, que me toca lidiar con aquel montón de gente que venía pensando, amado hermano, con la doctrina que ella les había enseñado, que era buena doctrina, pero ese era un nivel, pero Dios les quería llevar a otro nivel más alto y no pudieron entenderlo. No pudieron entenderlo al grado que esa iglesia está en abandono, el templo, en este momento. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque no entendieron que una cosa es la unción que Dios le da a Moisés y la unción que Dios le da a Josué es otra. Los que caminaban con Josué ya no podían seguir pensando tanto en Moisés. Y usted me dirá, hermano, qué fuerte es eso. Bueno, si para usted es fuerte es porque usted juzga emocionalmente y no espiritualmente. Resulta que muere Saúl y el tremendo siervo de Dios, oiga bien, llamado Samuel, lloraba mucho a Saúl porque lo amaba. Y Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Amado hermano, vea cómo Dios no es emocionalista. Y resulta que el caso de Samuel es que lloraba a Saúl porque lo amaba, pero Dios no quería estar viendo eso, porque había ahora un nuevo tiempo. Diga conmigo, un nuevo tiempo. Ahora, resulta que hay distintos niveles, distintos ministerios, distintos propósitos, y eso se marcó entre Moisés y Josué. Una iglesia que no entiende los cambios, una iglesia que no entiende que Dios trae nuevos tiempos, una iglesia que no quiere soltar el pasado, jamás va a entrar a las nuevas etapas que Dios tiene para ellos. Y aunque usted no me diga amén, eso es así, porque he sido testigo de eso. Ahora, ¿por qué le dice hasta después de la muerte de Moisés, oiga bien, que van a cruzar el Jordán? ¿Y por qué ocurre el Jordán después? Porque el Jordán, amado hermano, nos habla de la barrera que se debe de cruzar para poder ir a la tierra prometida. Y esto nos habla de una barrera, amados hermanos, que se opone entre nosotros y los planes de Dios. Le contaba mi caso, me decía en algún momento, me dijo una ancianita de la iglesia, sí, pero la pastora Zoila o la hermana Zoila nos enseñó esto y esto de esta manera. Inmediatamente que ella me dice eso, yo me recordé que a Jesucristo también le quisieron decir, sí, pero Moisés nos enseñó de esta y esta otra forma. Y Jesús les dijo, Moisés les permitió esto, esto y esto, y les explicó por esto y por esto, pero Jesús les dijo en varias ocasiones, más yo os digo, ¿sabe por qué? Porque querían abrazar lo antiguo cuando Dios les estaba dando lo nuevo. La Biblia dice que no se pone un vino nuevo en odres viejos. No se pone un vino nuevo en odres viejos, al menos que alguien insista, termina perdiéndose el vino y también el odre. Ahora, amado hermano, Moisés de alguna manera representa ahí el pasado. Josué representa el futuro, pero el futuro de los planes de Dios. Y lo tremendo es, amados hermanos, que la gente tiene grandes ejemplos en las Escrituras y no los entiende. No los entiende. Y yo estoy plenamente seguro que Dios le está mandando a decir a usted que se enfoque en lo nuevo que Dios tiene para usted, porque Dios tiene cosas nuevas. Cuando la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, es porque Él tiene cosas nuevas para nosotros. Ahora, ¿por qué Dios hasta después de la muerte de Moisés les dice, a la tierra que yo les doy? Oiga, tiempo presente, que yo les doy a los hijos de Israel. Cuando Dios les dice la tierra que yo les doy, les habla, amado hermano, de enfocarse ya en el presente. Ya no en el pasado, sino en el presente. Por eso les dice a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y recuerde que nosotros somos el Israel espiritual. Ahora, hay muchas conquistas, póngale atención a esto. Hay muchas conquistas en nuestras vidas.
en nuestros ministerios, en nuestra familia, en las empresas, matrimonios, que mientras no soltemos el pasado, esas conquistas no serán alcanzadas. El pasado se debe de soltar para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Hay mucha gente, amado hermano, mire qué tremendo, mucha gente, présteme su Biblia, sierva, por favor. Mire qué tremendo, hay mucha gente que no acepta que la Biblia sea leída en un celular, en una tablet o en una laptop. Y dicen, mire esta enseñanza, y dicen, yo prefiero el papel, prefiero lo original. Oiga bien, y mire qué gran error están cometiendo, porque este papel no es el original. La Biblia no se escribió en papel así como esto, se escribió en papiros, se escribió en pergaminos. Si usted quiere ser original, esto es tecnología, pero tecnología de cuando se llegó la imprenta. Antes de que la imprenta existiera, la Biblia no podía cargarse así en esta tremenda bendición de un pequeño libro. Esto es tecnología de la imprenta, pero los discípulos jamás vieron esto. ¿No se acuerda que a Jesús le dieron el rollo del libro de Isaías? No le dieron la Biblia así como esta, un rollo solamente del libro de Isaías, porque eran grandes pergaminos, grandes rollos. Pero hay gente que dice, no, yo la tecnología no, porque yo prefiero el original, y levantan la Biblia de papel. Digo yo, qué ignorancia de estos hermanos, porque creen que ese es lo original, es tecnología. Lo que pasa es que ellos creen que es original y creen, oiga esto, que la tecnología como las computadoras, los celulares, las tablets, donde ahora ya no se pueden tener solamente 66 libros, sino que se pueden tener muchas Biblias. Yo no sé ni cuántas Biblias ando en mi computadora. Allí, si yo quiero revisar una palabra en el griego bíblico porque no sé qué dice y me voy a verla, la encuentro en cosa de segundos. Pero hay gente que dice, no, yo prefiero lo original, y levantan la Biblia impresa, que es tecnología de hace algunos siglos. Entonces, vea cómo la gente puede limitarse diciendo que prefieren lo anterior, cuando incluso eso anterior fue una tecnología que caducó. ¿Está conmigo? Ahora, hay gente que le cuesta entender esto, y si a la gente le cuesta entenderlo, entonces le va a costar ir a otro nivel. ¿Sabe qué ocurre? Que mientras muchos cristianos no están utilizando la tecnología, el diablo sí la está utilizando, y la está utilizando para destruir. A mí me impresiona, amado hermano. Mire, antes se hacía evangelismo solamente con tratados, y se entregaban. ¿Cuántos tratados puede entregar un hombre en una hora? Pero ¿cuánta gente puede impactar por medio de la tecnología un solo hombre? Hermano, a mí me han llegado reportes de las redes sociales de varios millones de gente que han recibido la palabra de Dios por medio solamente de mis cuentas. Millones, hermano, millones. Y cuando le digo millones es porque son realmente millones. Y usted me dirá, hermano, pero yo no escucho que usted sea tan famoso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque también hay un montón de impíos que también tienen un impacto de millones también. Pero muchos cristianos se limitan y se quedan solamente en aquello y no van a lo nuevo. Esto aplica para todo, amado hermano. Esto aplica para todo. Por ejemplo, en el matrimonio hay personas que solamente se casaron y dejaron de arreglarse. Dejaron de cuidar su cabello, en el caso de las mujeres, dejaron de cuidar su rostro, dejaron de usar desodorante, dejaron de verse bien y se avejentaron antes de tiempo, y resulta que el matrimonio se les arruina porque no fueron al otro nivel. Si ya se casaron, ahora hay que arreglarse más. Si el hombre, por ejemplo, ya se casó, entonces tiene que ser todavía mucho más amoroso que cuando eran novios. Tiene que ir a ese otro nivel. ¿Está conmigo todavía? En todas las facetas, hermano, tenemos que crecer. Mire, esto es bien tremendo, pero hay gente que no está lista para el crecimiento. La gente le gusta abrazar el pasado. Le gusta, hermanos, y de hecho, qué tremendo es que hay muchas personas que aman tanto el pasado, oiga esto, que constantemente, mentalmente viven en el pasado. Moisés representa el pasado, que Dios quería que el pueblo de Israel le diera vuelta a la página y se enfocaran en lo que Dios estaría dando por medio de Josué. Hermano, yo veo que Dios usó de una forma impresionante a Josué. Cosas que no las hizo Dios con Moisés, sí las hizo con Josué. Pero mucha gente no entiende esto y pierde la bendición de que Dios les lleve a un nuevo nivel. Ahora, es bien interesante que Dios quiere hacernos libres del pasado, y mucha gente no se deja. Mucha gente no se deja.
Yo recuerdo, hermano, que, bueno, no lo recuerdo haber escuchado directamente, pero los testimonios de cómo decía en algún momento Gigi Ávila que el televisor era la caja del diablo. Y cuentan que incluso llegó gente a botar los televisores de forma pública como un gran acto, ¿verdad? De que estaban haciendo algo como un mandamiento. Resulta que mientras los cristianos estaban abandonando la televisión, resulta que las tinieblas empezó a aprovechar la televisión para destruir, para no solamente, no les quiero decir con esto que vamos a absorber la basura que hay en la televisión o en las redes, les estoy hablando que en lugar de desechar los recursos, los utilicemos para poder glorificar el nombre de Dios. ¿Está conmigo todavía? Ahora, pero esto significa que tenemos que ir a otro nivel. Gigi Ávila como que lo entendió. Y después de haber predicado que la televisión era el cajón del diablo, después él salía en la televisión predicando. ¿Sabe qué significa eso? Que despertó. Significa que él se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Que mientras él se estaba alejando de ese medio de comunicación masivo, las tinieblas lo estaban aprovechando. Pero vino un momento que él entonces se retractó y comenzó a salir en la televisión y fue de bendición para mucha gente. Ahora, incluso nosotros hemos conocido a Gigi Ávila por medio de eso, de que él se retractó y entendió que tenía que soltar el pasado y enfocarse en el futuro. Ahora, para el alma es importante esto, y en Miqueas 7:18, verso 19, si usted corre con sus escrituras, dice en Miqueas capítulo 7, verso 18 y verso 19, póngale mucha atención, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este pasaje nos muestra que Dios verdaderamente olvida nuestros pecados. Y si Dios ya nos sacó del mundo, ya Dios, hermanos, nos perdonó, nosotros tenemos también que perdonarnos a nosotros mismos. No puede ser que usted se esté dejando acusar por Satanás por cosas que Dios ya se las perdonó. Es impresionante que surgen noticias de cristianos que practican el suicidio. ¿Usted sabe lo que está detrás de esos suicidios de cristianos? ¿Sabe qué es lo que hay? Acoso de las tinieblas, presentándoles el pasado en sus mentes y acusándoles. Si usted no aprende a soltar el pasado le va a aplastar a usted y Satanás va a utilizar eso en contra de su alma. Pero encontramos en la Biblia, y que la Biblia dice de manera clara, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este pasaje, amado hermano, usted tiene que guardarlo. Usted tiene que atesorarlo, porque si Dios ya nos sacó del pecado, nos sacó del mundo, debemos de renovar nuestra mente para poder alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Hay muchos cristianos dejándose acusar. Y mire, en esta temporada del año también ocurre que se mueve un espíritu de nostalgia, un espíritu de tristeza. Y sabe que las cantinas y los lugares de bebidas alcohólicas incluso hasta les ponen música del pasado para que la gente se ahogue en eso y consuma más alcohol, como queriendo ahogar el recuerdo o los recuerdos, y eso es imposible. El pasado solamente puede ser sepultado por la mano de Dios. Por eso es que el sacrificio de Cristo tiene una gran característica, y es que todos aquellos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, que Dios le mostró a Moisés que se practicarían por algún tiempo, pero que, mire, los rabinos todavía que siguen queriendo practicar lo de Moisés, hasta parecen brujos, matando gallinas, derramando sangre de gallina, no se dieron cuenta que las cosas que Moisés, oiga esto, Dios le mostró, estaban
siendo símbolo de lo que Jesucristo vendría a ser un solo sacrificio para siempre. Pero resulta, amado hermano, que esos sacrificios del Antiguo Testamento eran solamente para cubrir el pecado. Pero una vez llega Jesucristo, Jesucristo no cubre el pecado, sino que lo borra. Jesucristo borra el pecado, pero los que no borramos el pecado muchas veces somos nosotros. Estamos recordando. Mire, es bien tremendo. ¿Sabe qué me acabo de recordar de ahorita? Es que la mente, luchamos con la mente. Yo me acuerdo de un incidente que yo tuve aquí, mire, frente de esta iglesia, cuando yo no era cristiano. Eso me estoy acordando ahorita. Así es nuestra mente. Yo tuve un incidente aquí que pudo haber terminado en una tragedia. Cuando no era, para este momento tengo cerca de 24 años de ser cristiano y nunca me he apartado del evangelio. No les vaya a pensar mal. Es que la mente es así, le recuerda a uno cosas del pasado. Mire, estoy predicando y me estoy acordando lo que pasó aquí hace tal vez unos 25, 26 años. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que la mente constantemente estará llevándonos a un pasado y Dios nos quiere llevar a un futuro. Eso es lo que Dios nos manda a decir esta noche, que seamos libres del pasado. Diga conmigo, yo soy libre del pasado. Yo soy libre del pasado. Declárelo, abra sus labios, porque si no lo puede ni siquiera pronunciar, entonces hay un problema. Diga conmigo, yo soy libre del pasado. No podemos estar, hermano, constantemente viviendo lo que ya no existe. Amado hermano, el pasado ya no existe. Yo me encontré con un futbolista que con solo mencionar el nombre, algunos seguramente se acordarán de los goles que metió con la selección de nuestro país. Me encontré con él en una tienda y lo quedé viéndole y le digo yo a usted lo conozco, ¿verdad que usted fue jugador de fútbol? Sí, me dice. Y pues platicamos un rato. Mire qué tremendo. Y en eso me contó que él tenía videos de sus goles cuando él era jugador de la selección de aquí de Honduras. Y que cuando se sentía decaído, iba a ver esos videos para levantar el autoestima otra vez. Hermano, un momento. Eso es tomar fuerzas en el pasado. ¿Por qué no tomamos fuerzas en lo que Dios hará con nosotros y no en lo que Dios ya hizo? Porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros también. No podemos vivir en el pasado porque Dios, amado hermano, incluso en la palabra enseña, amado hermano, que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amado hermano, no se me vaya a resentir ninguna hermana que esté ya mayorcita, porque un día me pasó en una iglesia que una hermana me llamó, una ancianita, hermano, me llamó y me dijo que tenía algo contra mí. Oiga bien, y yo ni sabía. Y resulta que cuando me llama para afuera de la iglesia, y estando afuera me dice, yo tengo algo contra usted, hermano Elder, me dijo. Y usted en una predicación dijo viejas, dijo. Y como yo dije algo de viejas, ella se quedó con aquello en su corazón y a ella, hermano, resulta que andaba con algo ahí en su corazón y oiga bien, qué tremendo. Dijo que yo había mencionado la palabra viejas en el mensaje y se sintió ofendida. Y le voy a contar algo. Yo soy de aquí, de esta zona. Yo fui rescatado de los lugares de aquí cercanos, hermano. Y resulta que un día, hace años, hermano, yo no era cristiano. Mire qué interesante. Yo vengo bajando esta misma avenida ahí por donde están los billares. En el tiempo que habían dos billares, uno frente al otro. Usted quizás hasta escuchó relajos y yo era el que estaba haciendo los relajos ahí y usted no se imagina que yo era más bien. Lo que pasa es que de ahí me sacó el Señor a mí. Y bien jovencito. Pero un día yo vengo entrando a esta calle, hermano. Mire, aquí estamos a 3 cuadras de eso donde le estoy contando. Vengo entrando yo por ahí, tranquilo. Y de repente del billar que estaba a este lado, que ya no está ese billar, solo está el de este lado, resulta que sale un muchacho, hermano, y empieza a tambalearse y sale, hermano, y dice a gritarme. Y como andaba bolo, hermano, yo no andaba bolo, él andaba muy bolo. Resulta que agarró piedra y empieza a quererme agarrar pedradas. Pero el asunto es que él me decía estas cosas. ¿Sabe qué me decía? Acordate de lo que me hiciste cuando estábamos en la escuela, me dijo. Hermano, acordándose de la escuela, yo no sé ni qué le hice. Imagínese, ese muchacho andaba eso en su mente, en su corazón, y yo ni sé, hermano, quién es él. Pero él sí guardó eso y le estaba haciendo daño y me miró y andaba tomado y salió a quererme agarrar pedradas. Vale más, yo no andaba tomado, me pude
me pude ir sin problemas, pero mire cómo es el corazón, cómo es la mente. La gente es bien guardativa, la gente, hermano, vive mucho en el pasado. Enfóquese en lo que Dios tiene para usted hoy, en lo que Dios tiene para usted mañana, en lo que Dios tiene para usted en los próximos años, porque oiga, aunque sí sé que Cristo viene pronto, sé muy bien que ese pronto en Cristo puede ser, sí, pueden ser 5 minutos, sí, pueden ser 5 años, sí, pueden ser unos realmente cuántos años que la gente no. Yo realmente soy de los que creo que Cristo podría venir incluso más cerca de lo que la gente se imagina, porque yo estudio las profecías de la Biblia y estoy asustado, hermano. Estoy asustado. Y voy a hacer un paréntesis, aunque no es el mensaje. En este momento hay muchos cristianos que no saben que hay 2 hombres operando en Medio Oriente que tienen las características del anticristo y del falso profeta. No, la gente no sabe. Muchos cristianos no se dan cuenta. Pero habemos una comunidad de estudiosos de la Biblia que estamos asustados creyendo que si esos 2 son los que Apocalipsis dice, significa que está bien cerca la venida de Jesucristo. Pero bien cerca. Ahora, sin embargo, si Cristo Jesús, oiga bien, si Cristo Jesús fuese a venir dentro de 30 minutos, nosotros estos 30 minutos restantes tenemos que vivirlos, no pensando en el pasado. Porque hay algo que tenemos que hacer dentro de estos 30 minutos que aunque fuesen los últimos. ¿Me voy a entender con esto? Entonces no puede ser que si Cristo Jesús viene pronto, que si Cristo Jesús está a las puertas, con mucha más razón nosotros tenemos que enfocarnos en lo que está delante de nosotros y no lo que está atrás. No enfocarnos en el pasado. Amados hermanos, hay estrategias incluso evangelísticas que ya, hermano, la gente ya debería dejar de utilizarlas. Las estrategias evangelísticas, por ejemplo, del ayuno y la oración es de Dios. Eso es de Dios. Pero hay estrategias evangelísticas que ya no están funcionando porque hay una nueva generación. Y ahora las estrategias evangelísticas hay que preguntarle al Espíritu Santo cuáles son. Pero mucha gente no le consulta al Señor. Pero sí quieren insistir con lo que hicieron hace muchos años. Hay que decirle al Espíritu Santo, ¿qué quieres tú que yo haga? Mire, yo no sé por qué hay muchas cosas que han ocurrido dentro de mi vida bien cercanas a este lugar. Es porque como yo crecí aquí en la Montefresco y venía a vagar aquí a la isla de Progreso y pastoreé aquí en San José 5 y muchas cosas de mi vida muy cerca de aquí de este templo. Pero lo que le quiero contar es lo siguiente, que mucha gente sigue haciendo cosas que ya no aplican. ¿Está conmigo todavía? Resulta que incluso gente haciendo un evangelismo sin fuerza, porque ya no es un evangelismo que Dios lo está dirigiendo, es un evangelismo humano. Entonces hay que ir a preguntarle al Espíritu Santo cuáles son las estrategias. Yo recuerdo que hace varios años a mí Dios me permitió aquí en el Templo Jesús de la Roca, que está aquí cerca, me permitió reunir, se llenó ese lugar, hermano, de jóvenes. Le pedí prestado el auditorio al pastor y le dije, como nos tratamos de voz con él, le dije yo, préstame el templo, mira, vamos a tener un evento de jóvenes, esto y lo otro, y empezamos a mandar, hermano, a recoger estudiantes de los colegios de aquí, de este sector, del Antonio Velázquez, de San José 5, creo que también el privado de que no sé si funciona todavía, el Ángel de Solidaridad, creo que el de la José Ramón Aguilar. Esos 4 colegios asistieron a un evento que se llenó ese templo, hermano. Y cuando yo hice el llamado para recibir a Cristo, no me pregunte cuántos recibieron a Cristo porque no se podían contar fácilmente. Una gran cantidad. Entonces era una estrategia de parte de Dios, una estrategia evangelística de alcanzar jóvenes de forma masiva. Y yo me he movido, creo que más o menos en unos 14 departamentos de aquí de Honduras. No he terminado el país, me falta, pero en unos 14 departamentos haciendo eventos masivos con estudiantes. Y oiga esto, y una nueva estrategia. Y una gran bendición porque el gobierno se supone que no debería darle una oportunidad a un pastor de predicarle a estudiantes. Pero yo no me voy a bloquear por eso, porque digan las letras de un libro escrito por hombres que no sé si estaban pensando en Dios. El asunto es que yo me voy, hago los trámites y me dan permiso. Nuevas estrategias. Diga conmigo, nuevas estrategias. Pero ¿quién da esas estrategias? Las del Espíritu Santo. El primer mensaje que yo prediqué de forma masiva a estudiantes, yo me acuerdo que yo le pregunté al Espíritu Santo de qué él quería que yo predicara. Y él me dijo, visión juvenil. Él me lo dijo.
ahí buscando la palabra del Señor en oración, así como me dio la palabra para ustedes esta noche. El Señor me dio la palabra y me dijo, y eso fue el 8 de junio del 2012, y resulta que el Espíritu Santo me dice visión juvenil. Pues vino y ese día yo prediqué de visión juvenil, lo que es la visión juvenil, y les hablé a aquellos jóvenes de la visión juvenil a la luz de la Escritura. Ese nombre de la primera predicación a esos jóvenes, yo ya tenía mi tiempito pastoreando, ese nombre llegó a convertirse en un proyecto que se llama Visión Juvenil. Ese mensaje que se le consultó a Dios se convirtió en un proyecto conocido en toda Honduras, hermanos, porque aún en los lugares donde yo no he llegado presencialmente, hay lugares, hermanos, que Visión Juvenil sí ha llegado. Hace unos pocos años, un par de años, el gobierno me autorizó para, por medio de las redes sociales, le mandó una orden a los estudiantes, hermanos, de todo el país, que se conectaran. ¿A qué cree usted? A escuchar a por medio de las redes sociales. ¿Y qué cree que les iba a hablar? De Cristo. Sé que hubieron también malos funcionarios públicos que se opusieron y por eso no logramos llegar a lo que pretendíamos, pero llegamos a mucha gente, a miles de jóvenes hermanos. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? En la presencia de Dios encontraremos nuevas estrategias, nuevas formas, ya no a la manera de Moisés, sino a la manera de Josué. Pero si usted no quiere soltar lo de Moisés, no va a poder caminar con Josué a la par. Dice la Biblia, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No había nadie que estuviese pensando en Moisés que pudiera avanzar con Josué. ¿Está conmigo todavía? Esto es bien interesante porque la Biblia lo demanda. Ahora, amados hermanos, muchas veces cometemos el grave error de revivir incluso lo que nosotros éramos cuando nosotros no éramos cristianos. Le voy a contar que yo soy un testimonio tremendo de rescate porque mi vida fue una vida destruida. Pero fíjese que yo no cuento todo lo que pasó en mi vida cuando yo no era cristiano. Yo no cuento todo mi testimonio. Algunos creen que yo cuento todo mi testimonio porque he dado algunos rasgos de cosas, pero yo no soy tonto para contar todo mi testimonio. Y el asunto es que no edifica. El asunto es que el pasado no edifica. La gente no quiere saber lo que el diablo hizo en nuestra vida. La gente quiere saber lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso es lo que la gente quiere saber. Y si vamos a mencionar algo, que sea algo donde digamos cómo Dios nos sacó del basurero. ¿Está conmigo todavía? Entonces la gente, amados hermanos, está viviendo demasiado en el pasado y Dios quiere llevarnos a otro nivel. Espero que usted esté guardando esto, porque Dios a mí me movió a este lugar, hermano, llegar a este lugar. Mire, 2 invitaciones anteriores Dios me las canceló, Dios no quería que yo fuera. Y estamos hablando que el dirigente de una misión me invitó a predicar en su iglesia y Dios no me lo permitió. Pero viene Dios y me concede llegar a este lugar, porque Dios quiere que usted sepa que debemos ser libres del pasado. Libres del pasado. Hay gente como, ¿ha visto usted la gente futbolera de aquí en nuestro país? Contentos porque España 82 fue un gran logro de Honduras. Ya la gente ni sabe quiénes fueron los que ganaron en el Mundial de España 82. Y todavía hay gente ahí alegre porque Honduras fue a España 82. Ya eso ya está una vergüenza. Mejor ir a pensar en otro tipo de logro. Pero a veces en el cristianismo nos ocurre que somos así. Aunque usted no diga amén. Mira, amado hermano, dice en Isaías 43:18. Póngale atención, si tiene su Biblia a mano, ábrala, y si no, abra su corazón y póngale mucha atención a esto. Isaías 43:18, verso 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Incluso mire la pregunta, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere que nuestro enfoque, amado hermano, esté en el futuro. Hay gente que llegó a Cristo, pero tiene incluso cartas escondidas de alguna persona que fue parte de su vida antes de casarse.
Hay gente guardando peluches, hermanos, de la antigüedad. Hay gente conservando cosas que son como amuletos que les amarran al pasado. Hace poco, hermano, yo llegué a mi casa y vine yo y dije yo, pues esta cosa ya se arruinó, a botarla, a la basura. Pues ahí hay otra cosa nueva. Esto está malo, a la basura, a la basura, a la basura. Y cosas que parecían que se podían utilizar, no, digo, a la basura va todo esto. Y ahí hice un solo bulto, metí en una bolsa, bueno, me acuerdo que hasta una percoladora, que haber sido alguna cosa pequeñita la que tenía, y la metí, ahí está una percoladora nueva. No podemos estar guardando el pasado, Dios tiene cosas nuevas hasta en la casa, bote lo que ya no sirve, debe estar guardando muebles viejos, refrigeradoras viejas, debe estar guardando basura, y dele al Señor la gloria y la honra, porque Él puede darle cosas nuevas también. Si usted no saca eso antiguo, no va a recibir lo nuevo, hermano. No lo va a recibir. Ahora, yo sé que mucha gente se resiste. Y hay quienes están, hermano, incluso fíjense que en las cárceles, esperando salir de la cárcel. ¿Sabe para qué? Para ir a vengarse cuando salgan de la cárcel. Hermano, yo lo he visto, yo he andado también en las cárceles. Y yo he escuchado gente esperando salir para ir a hacer una maldad afuera, porque antes de caer a esa cárcel, alguien les hizo daño o alguien los hizo caer en la cárcel y están esperando salir para ir a vengarse. ¿Sabe qué? Ellos son presos del alma, aparte de ser presos ahí en esos lugares. Hay gente, amado hermano, también que no ha caído en una cárcel natural o física o estructural. Andan por la calle, trabajan, incluso van a las iglesias, pero son presos del resentimiento, del rencor, son presos del pasado, y el Señor quiere que seamos libres. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que seamos libres. Tenemos que soltar el pasado. Mire qué tremendo que ocurrió, que un familiar nuestro pues enfermó de gravedad, pues fuimos a apoyarlo en la clínica, y estando él ahí en la clínica, pues resulta que apareció su señora, que era la madre de sus hijas, que ya son mujeres de mi edad. Oiga bien, yo ya soy un señor. Oiga bien, yo ya soy un señor, y la madre de mis primas, pues ya es una señora mucho mayor también, porque, imagínense, pues cuando llegó la señora, apareció que una tía también, hermana del que está enfermo, entre ellas dos, las cuñadas, tenían un gran resentimiento, y resulta que una se puso a llorar de repente ahí en la habitación de la clínica, y nosotros asustados, ¿qué pasaba? Llorando, pero a lágrima viva, que no sé qué hablada le había dicho esta a la otra, que había dicho una tía, la tía mía dijo, es que Toño, dijo, a esa mujer se la sacó de un no sé qué, de un burdel, y eso no lo olvidó nunca ella, y no sé si habían pasado más de 30 años y todavía llorando de la ira de que ella había dicho eso. Hermano, es demasiado tiempo. Amado hermano, ¿no ha visto usted una sanidad que hizo Jesús, que le dijeron que había muchos años? Y creo que este es el número, no sé si 18 años, de una mujer que tenía un problema de tantos tiempos, y Jesús dijo que era demasiado tiempo. 18 años, ¿verdad? Entonces, amado hermano, ¿sabe qué? Ocurre que hasta Dios se sorprende de cómo la gente aguanta tanto tiempo. No puede ser que nosotros en el corazón mantengamos cosas que ya no, hermano. Que ya no. Yo tuve una mi novia cuando estaba cipote, que yo la miraba, pero bien bonita, hermano. Pero yo hasta me acostaba pensando en ella cuando estaba adolescente. Ya después, siendo un hombre adulto, me encontré con ella y qué fea la vi, hermano. Dije yo, Dios mío, ¿verdad? Y yo por esto yo perdía el sueño y me desesperaba. Decía yo, y la vi, dije yo, wow, dije yo, esta no es la misma que yo conocí. Así ocurre también, hay gente pensando en cosas que ya hoy están bien feas, hermano, y Dios tiene cosas nuevas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Ahora, hermano, ocurre que en Filipenses 3, verso 13, si puede acompañarme, vamos a ver lo que la Escritura dice. Filipenses 3, del verso 13 al 14. Nadie vaya a salir diciendo por ahí, el hermano vino a predicar que tengo que cambiar a mi señora por una nueva mujer. No estoy refiriéndome a eso. Estoy refiriéndome a renovarnos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén todavía? Oiga bien, Filipenses 3, 13 al 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amado hermano, es interesante que el apóstol Pablo diga, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa? Que el apóstol Pablo entendía el misterio de olvidar el pasado. Usted tuvo logros en Cristo. Yo creo que es tiempo de olvidarlo. Enfóquese en los que vienen. Enfóquese en los que vienen. Hay cosas que las podemos testificar, sí, pero que no sean la fuerza de nuestra vida. La fuerza de nuestra vida tiene que ser lo que viene. El pasado ya no existe. El pasado, hermano, ya no puede hacer de usted un tremendo esclavo o una tremenda esclava. El Señor nos ha hecho libres y está escrito algo que usted lo repite seguido, y es que si el Hijo libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Ahora, Jesucristo, ponga atención a esto, no se distraiga, no pierda esto. Jesucristo nos llamó a libertad, nos llamó, oiga esto, nos llamó a paz, nos llamó, hermanos, a enfocarnos en lo que viene, no enfocarnos, amados hermanos, en lo que ya no vale. ¡Santo Dios! Este es el tiempo, amados hermanos. Mire que es hasta ridículo que un hombre o una mujer hasta pretenda vestirse como cuando era cipote. Es hasta ridículo. No, yo no puedo andar, hermano, por la vida vistiéndome como cuando yo era un adolescente. Yo no puedo hacer eso. Tal vez si voy a ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Tengo que andar con calzoneta y tal vez cómodo para ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Cuidar el templo de Dios. Pero ya no puedo vestirme como cuando estaba yo adolescente. Ya hay una nueva etapa que llegó y hay una nueva etapa que viene. Entonces nosotros tenemos que entender esos cambios. Ministerialmente es igual. Familiarmente es igual. En todo es igual. Mire, en las empresas, en los negocios, la gente que no se renueva, se queda atrás y la sacan de competencia. Mire, yo constantemente por mi trabajo, facturas, ya no las entregamos ni en papel. Se las mandamos al teléfono y ahí en el teléfono las firman, la firman y ya estuvo, ya está. Y nos cae en la computadora que ya recibió la factura y que ya la firmó. Ya ni papel se usa. Entonces, si viene alguien y quiere competir con empresas que están tan adelantadas, las hacen así, mire hermano, porque están pero años luz adelante. En lo espiritual es igual. Usted no puede pretender, oiga esto, hacer cosas de hace 30 años, 40 años. Yo no le estoy diciendo que va a salirse de los rudimentos bíblicos. No. De eso yo sí soy celoso. Pero hay cosas que la misma Biblia le enseña a hacerla diferente. ¿Está conmigo todavía? Vaya, yo por ejemplo creo en el uso del velo, que la mujer que ora o profetiza sin cubrirse su cabeza, afrenta su cabeza, dice el Espíritu Santo en Corintios 11. Yo no puedo decir que porque vamos a ir a lo que Dios tiene para nosotros en lo nuevo, vamos a desechar las bases. No. No estoy hablando de desechar las bases doctrinales. Estoy hablando de que Dios tiene nuevos planes, nuevos propósitos, nuevos proyectos y tenemos que entenderlo. Esto es bien delicado. Ahora, fíjense que cuando nosotros vemos en la Biblia, encontramos profundidades. Por ejemplo, encontramos ese pasaje tan hermoso que lo acabamos de leer, que dice olvidando, oiga bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero hay gente que no lo hace. Hay gente que no lo hace y dice, ay, en aquellos cultos donde la gloria de Dios venía a visitarnos. Hermano, Él es el mismo Dios de ayer, de ahora y de siempre. Él nos sigue visitando. Él sigue visitando. Yo no sé usted, pero yo sentí la presencia de Dios. Yo sentí la presencia de Dios. Yo me gocé alabando al Señor. Él sigue en medio de nosotros. Amado hermano, mire, mucha gente tiene que dejar de ser emocional y ser espiritual. Incluso no depender, hermano, de la cantidad de gente que le rodea. Usted no puede depender de eso. Usted tiene que depender de Dios. Si incluso, hermano, a mí hasta me estorba la gente para orar y hablar con más libertad con Dios. Vale, voy a poner un ejemplo. Usted no puede decir cosas muy privadas en oración cuando usted tiene gente a su lado. Dígame.
No las puedes decir. Pero qué rico que cuando estamos solitos le podemos decir un ejemplo. Señor, perdóname porque tuve este resentimiento contra alguien. Usted no lo puede decir con la hermana que está a su lado que tal vez tuvo un resentimiento contra ella. Usted no puede decir eso. Es hasta, hermano, rico ese secreto de Dios donde estamos delante de la presencia del Señor y le decimos, Señor, perdóname, purifícame, tengo este anhelo, tengo esta situación. ¿Sabe? Eso lo entienden los que dependen de Él, pero los que dependen de las emociones, de las multitudes, de lo que ven, de lo que oyen, esta gente solamente dura un poco de tiempo. Resulta que en el tiempo que estuve haciendo, pero más fuertemente el tema del evangelismo juvenil, en una ocasión me llegaron de un solo, un buen grupo de jóvenes, como de 30, yo los conté, eran como 30, ¡pam!, de un solo. Después de un evento, ellos se dieron cuenta donde yo pastoreaba y ¡pum!, llegaron de un solo. ¿Pero qué cree que pasó? Pues ellos llegaban y la iglesia pues bonito, las alabanzas y aquello bien bonito, pero resulta que Dios permitió que el sonido se arruinara. Eso fue una bendición, que se arruinara el sonido. ¿Sabe por qué? Porque los que llegaban por notas musicales, los que llegaban, hermanos, por el ambiente, se fueron, no volvieron. Pero los que llegaban por Dios, los que iban buscando palabras de Dios, los que iban buscando el Señor Jesucristo, permanecieron. Entonces, es la diferencia entre lo emocional y lo espiritual. ¿Está conmigo todavía? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Denle palmas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es necesario olvidar, hermano, lo viejo. Es necesario renovarnos. Dice la Biblia, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que en la renovación hay justicia, hay santidad y hay verdad. No le tenga miedo a la renovación. No le tenga miedo. En la renovación hay justicia, santidad y verdad. Lo pueden encontrar en Efesios 4, 23 y 24 y se lo voy a repetir. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en la renovación hay cosas de Dios que la gente no entiende. La gente no lo entiende. Hermano, vuelvo al ejemplo de hace un ratito. Yo no estoy en contra de los que dan un papelito con un tratado. Yo lo he hecho. Y lo he hecho recientemente también. Andaba unos tratados, me bajé del carro, solo me bajé del carro y venían unos jóvenes, 5 creo que eran los tratados que andaban, y venían 5 muchachos. Solo me bajé del carro, se asustaron porque la forma en que me bajé, pues casi enfrente me les puse. Cierro la puerta y me les paro y digo, uno para cada uno, Dios les bendiga, Cristo les ama, algo así. Yo también hago ese evangelismo, pero que no sea lo único. Vamos a otro nivel, hay otras cosas que hay que usarlas. ¿Está conmigo todavía? Isaías 43, 25. Vea. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Oiga bien. Y no me acordaré de tus pecados. Y dice, por amor de mí mismo. ¿Se da cuenta? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oiga bien, por amor de mí mismo, dice por ahí. Qué lindo. Isaías 43, 25. Lo repito, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué lindo ese pasaje. O sea que Dios, hermano, se olvida de cosas que a veces uno se las vive mortificando en la mente. ¿A cuánto Dios le rescató del mundo? A mí Dios me rescató del basurero, hermano. Yo era mala gente, hermano. Yo era tan mala gente que una vez venía de asaltar con uno y después los asalté yo también. A ese nivel. O sea, Dios a mí me sacó, hermano, de lo más chuco. O sea, que yo no valía ni para el mundo. Era basura para el mismo mundo. Pero vino Dios, de ahí me sacó. Yo no me voy a deleitar en esas cosas ahora. Yo no voy a practicar esas cosas ahora. Yo no voy a estar buscando lo que el pasado contenía. No, hermano. Para nada. Tenemos que enfocarnos. Diga conmigo, tenemos que enfocarnos. Pero ¿sabe qué sería triste?
que usted este mensaje no lo practicara. Este mensaje, para que tenga fruto, usted tiene que practicarlo. Al llegar a su casa, si usted tiene una fotografía, si usted tiene un peluche, si usted tiene algo del pasado, vaya y deshágase de eso. Porque esas cosas son recuerdos del pasado. No puede estar teniendo usted ahí. Usted tiene que deshacerse de esas cosas. ¿Está conmigo? Yo sé que hay gente que no quiere aceptarlo. Pero bueno, en lo espiritual se mueven cosas legales. Mire, en Apocalipsis 12:10 dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué significa esto? Que el acusador va a utilizar su pasado para tratar de condenarle. Yo recuerdo que en una iglesia donde yo llegaba a predicar seguido hace varios años, una vez una hermana de esa iglesia me dijo a mí, pero con una gran humildad, me dijo, hermano Elder, me dijo, fíjese que yo, una señora madura, fíjese que yo fui prostituta cuando no era cristiana. Hermano, nunca yo pude haber imaginado una cosa así de ella. ¿Sabe por qué? Porque está renovada, una sierva de Dios, una mujer pero tremenda de Dios. ¿Sabe qué? Esa mujer entendió la renovación de Dios. Una tremenda mujer de Dios. Que si yo se la presento, usted jamás diría, esta mujer fue prostituta. Sí, pero ya ahora de eso no hay nada en ella. Ya no hay nada en ella. Entonces, eso es lo que Dios hace en nosotros. Pero Satanás trata de traer para acusar. Hay gente en el cristianismo que le quitó la vida a otro. Hay gente que cometió aborto, hay gente que cometió estafa, hay gente que cometió incesto, hay gente que cometió violación, hay gente que cometió una serie de cosas, pero Satanás las utiliza para acusarlos. Y si no entienden lo que significa el perdón de Dios, si no entienden lo que significa la renovación de Dios, si no entienden que hay un acusador, si no entienden que aunque hay un acusador, hay un abogado, si no entienden eso, Satanás los destruye. Porque el pasado no solamente entristece, sino que también aplasta. Hay gente que está, hermano, amargada porque se recuerdan de algo que ya no lo van a poder cambiar. No lo van a poder cambiar. No lo van a poder hacer. Usted el pasado ya no lo puede cambiar, pero sí puede cambiar lo que viene. Eso sí lo puede cambiar. Hay gente que está ahí, hermano, mire, yo he sabido de gente que se hunde en drogas y en alcohol por su pasado. Y terminaron destruyéndose a niveles, hermano, tremendo. Hay hombres que si su mujer les falla, se destruyen. Digo yo, qué tontos. Un hombre que una mujer le falló, no se tiene que destruir, tiene que reconstruirse y volverse un hombre envidiable por mí, a la misma mujer que lo desechó. Por una situación hasta de autoestima. Yo veo, perdóneme la expresión, yo veo como brutos a esos hombres que se suicidan porque la mujer les pagó mal. ¿Cómo puede ser eso? Un hombre que experimenta eso tiene que decir, ok, te voy a demostrar que te equivocaste. Te voy a demostrar que te equivocaste. Comience a hacer cambios. Y eso también a las mujeres. Mujeres que fueron traicionadas, dejen de mortificarse. Que si alguien no les valoró, en el cielo hay alguien que les valora, alguien que derramó su sangre por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Y en Cristo nosotros podemos tener nuevos tiempos. Nuevos tiempos. ¿Por qué no? Si Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que lo vil, lo menospreciado, dice que Él lo escoge para avergonzar a lo que se cree fuerte y se cree sabio. Pero hay gente que se echan a perder porque alguien les desechó. Hermano, yo conozco gente que se mató con otro por una mujer. Esos dos ya no están vivos y esa mujer está con otro hombre ahora, aquellos dos muertos. ¿Se da cuenta? No vale la pena. Al final, a la persona traidora, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero la persona traidora, Dios la va a juzgar. De eso no se escapa nadie.
Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces el afectado, métase con Dios, llénese de Dios, Dios le va a mostrar que Él tiene, hermanos, nuevos tiempos, que Él tiene muchas, pero muchas bendiciones. Pero, hermanos, qué tremendo que la gente se deja destruir. No puede ser eso. Alguien le está dando el Señor. Es más, hay que demostrarle a esa gente que no valoró, que no se dieron cuenta de nuestro peso en Dios. ¿Está conmigo todavía? Ok. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice en 1 de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabe qué significa esto? Que hay un abogado que nos libra del acusador. Yo no sé si usted alguna vez ha estado frente a un juez. Yo no sé si usted ha sentido, hay gente que solo lo ha escuchado, pero estar frente a un juez que tiene el poder para meterle a la cárcel, que tiene el poder para hacerle daño, qué importante es contar con un abogado, hermano. Y déjeme decirle que en lo espiritual hay legalidades. En lo espiritual hay cosas terribles. Y sabe, Satanás siempre va a utilizar el pasado para acusarle y dañarle su presente. Usted acuérdese que hay un abogado y su nombre es Cristo Jesús nuestro Señor, el cual dice, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. A su nombre, a su nombre. Amado hermano, el Señor es nuestro abogado. Si el enemigo nos trae el pasado, nosotros digámosle a ese pasado, sí, eso ya quedó inválido, ya no procede, eso ya no es una cosa que me pueda hacer daño. Ahora más bien tengo en Cristo nuevas bendiciones. Yo tengo un amigo pastor que él fue un asesino. Él fue un asesino. Si usted lo conoce, usted no se da cuenta, hermano, porque es un hombre tan amoroso. Pero tan amoroso, hermano. Yo me acuerdo que él hubo un tiempo que él transportaba niños de escuela en un subusito. Y resulta que él llevaba a los niños y en una ocasión dejó a mis hijos, los dejó botados. Y no los llevó. Yo andaba de viaje. Agarro mi teléfono, hermano, y digo yo, pastor, usted me dejó botados los hipotes, mira, y me acaban de llamar diciéndome que usted no pasó por ellos, no fueron a la escuela. Pero yo me enojé, porque los cristianos nos enojamos también, los predicadores también nos enojamos. ¿Verdad? ¿No cree usted que no nos enojamos? ¿Verdad? Nos enojamos. Y cuando nos enojamos, los que miran nuestro enojo son probados. A ver si son misericordiosos, porque todos nos enojamos. No me diga que no. Bueno, resulta que lo llamo y le digo yo, pastor, me dejó botado en los hipotes. Y lo regañé, hermano, lo regañé. Ese hombre había sido asesino. Pero tremendo asesino que estuvo preso. Si el que lo sacó del presidio fue Dios. Lo sacó del presidio Dios de forma milagrosa. Salió del presidio a pastorear. Pero lo que le quiero contar es que yo lo llamo, lo regaño. La reacción de él, yo no la puedo olvidar. Yo no me esperaba. Yo pensaba que él me iba a poner un pretexto y se iba a hacer enojado. Mire que él se sintió mal por haberme fallado y ¿sabe qué? Se puso a llorar. Digo yo, ¿cómo puede ser? Esto solamente es que esta es una nueva criatura. Aquel que no amagaba, aquel hermano ahora viene y cuando yo lo llamo para regañarlo porque me dejó botar los hipotes, pastor, perdóneme, y se puso a llorar. Y a mí me sentí mal yo más bien por haberlo regañado. Porque yo digo, realmente aquí esto es una transformación la que Dios hizo. O sea, un hombre que me pudo haber dicho, ok, venga, platiquemos y platiquemos personalmente mejor y le voy a meter unos plomados. Pero no, es que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Él hace cosas nuevas, Él nos transforma totalmente. El que comenzó a trabajar en nosotros es el que nos ha hecho nuevas criaturas. El elder que era antes un tremendo pícaro, el elder que era delincuente, el elder, hermano, que se drogaba, el elder que
hacía fechoría, el elder que oportunidad que tenía no la desaprovechaba. Ese elder murió en el año 2002 y este nuevo elder que usted está escuchando apenas tiene como unos 23 años, no de edad, ¿verdad? Porque se mira las canas, sino una nueva edad en Cristo Jesús, el Señor. Esa es la edad verdadera de nosotros, el tiempo que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. No nos dejemos acusar por el diablo. No nos dejemos acusar porque somos nuevas criaturas. Eso, hermano, de nuevas criaturas es una estrategia de Dios. ¿Sabe qué significa? Que cuando el acusador quiere acusar por nuestro pasado, viene Dios y como que le dijera, ¿de quién me venís a hablar? ¿De quién? Porque este es otro. Aquel ladrón, no, pero es que este no es ladrón, es que este es una nueva criatura que ha nacido en Cristo. ¿De qué hermano, les quiero contar? Les voy a contar un testimonio de mi pasado. Un paréntesis, solo para que se dé cuenta cómo es Dios de bueno. ¿Podría usted creer que la iglesia que a mí me tocó pastorear, cuando yo no era pastor, yo las sillas le robé unas sillas a la iglesia? Y no es que Dios me lleva a pastorearla después, tiempo después. ¿Se da cuenta cómo Dios cambia? Haber dicho Dios, este muchachito que se robó sillas de la iglesia, si supiera que a la pastorearla la voy a poner más bien. Esos son los cambios que Dios hace. Amén. Esos son los cambios que Dios hace. Solo Dios lo puede hacer. Pero si Satanás nos quiere acusar, no lo permitamos. No lo permitamos. Hay que saber diferenciar un pasado pagado por Dios y las victorias que Dios nos ha dado, hermano. Hay que saberlo diferenciar. Mire, amado hermano, cuando leemos en la Escritura, ya me voy acercando al final, Colosenses 2.14. Colosenses 2.14 dice algo impresionante. Hablando de cómo hay cosas legales en el pasado, pero cómo Dios tiene cosas nuevas. Colosenses 2.14 dice algo que usted lo ha leído, pero léalo despacito. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades. Esa palabra potestades es autoridades. Y despojando a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios les quitó el historial nuestro. El historial nuestro se lo quitó. Esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo, porque el historial Dios lo puede también destruir. Sucedió de un hermano, yo me estoy acercando al final. Sucedió de un hermano que él era robacarros, él era un robacarros, era un ladrón que se robaba los carros con facilidad, los abría, se metía a los carros, por dentro le hacía conexiones y los encendía y se los llevaba. Eso era lo que él hacía en el mundo, lo hacía con una gran facilidad. Pues llegó a Cristo, y ya en Cristo, no sé si fue el mismo pastor de su iglesia o un hermano de la iglesia. Este fue un testimonio que llegó a mis oídos y fue impresionante y hoy Dios me lo recuerda para que se lo comparta. Resulta que aquel hermano, hubo alguien que dejó las llaves adentro del carro, pues como él había sido ladrón y él sabía abrir bien los carros, resulta que él empieza a intentar abrir el carro y no lo logra. ¿Sabe qué? Se dio cuenta él que él verdaderamente era una nueva criatura que hasta la destreza del pasado se la habían quitado. Dios es un Dios que transforma. Dios es un Dios que renueva. Dios es un Dios que las cosas las hace nuevas. Amado hermano, Dios, como dice el canto, no nos trajo hasta aquí para volver atrás. No sigamos en el pasado. Enfoquémonos en lo nuevo. En los desafíos que Dios tiene para nosotros. Si Dios me trajo a este lugar a decirle que seamos libres del pasado, es porque hay gente que ha estado, hermano, encarcelada en el pasado. Suelta el rencor. Suelta el resentimiento. Suelta aquello, hermano, que podría estarle afectando su eternidad con Dios. Perdone, si usted tiene que perdonar. Usted no es un cobarde cuando perdona. Si alguien le hizo daño y usted perdona, en realidad usted está siendo inteligente. Si aquella persona que usted está perdonando
quiere insistir en hacer daño, se la va a ver negras con Dios. Porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrara, eso mismo cosechará. Entonces, teniendo tan grande verdad frente a nosotros, ¿por qué mejor no perdonamos? Aunque sea gente que no se merezca el perdón, perdonémosla. Y que Dios se encargue. Le voy a contar y usted me dirá, ay, usted pidiendo que perdonemos y usted no sabe lo que me hicieron. Usted tampoco sabe lo que a mí me han hecho. A mí un hombre, hermano, yo le he contado a usted que yo por esta zona me cría, ¿verdad? Y aquí, de aquí donde estamos, 1, 2, 3, 4, como unas 6 a 7 cuadras en esta misma avenida, a mí me quiso matar un hombre. Es que yo soy de aquí, de esta zona, hermano, por eso es que le cuento cosas de alrededor de aquí, de este templo. Me quiso matar. Y con un machete, hermano, yo no andaba ni siquiera corta uña. No andaba nada para defenderme. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, hubiera sido algo feo. Pero el asunto es que aquel hombre, hermano, siguiendo con un machete, y yo en un carro, hermano, yo le hacía para acá y él con el machete subió a la paila del carro con un machete. Yo me decía para acá, yo me decía para allá y él con el machete, yo viendo para dónde me iba, ¿va? Hermano, vale más que yo en ese entonces no tenía esta panza, estaba flaquito, ¿va? Entonces me movía con agilidad. Entonces, hermano, resulta que aquel hombre, hermano, se tira de la paila del carro y yo digo a correr, hermano. De la misma ira que él llevaba, hermano, hasta tirado me hizo el machete. Y yo, dije yo, correr no es de cobardes, es de atletas, dije yo. Y me fui. Resulta, hermano, que cuando, con el tiempo, pues yo llego al camino del Señor Jesucristo. Me hago cristiano. Dios me comienza a bendecir. Y resulta que yo necesitaba contratar un guardia para un negocio mío. Y resulta que él no sabía que yo era el dueño. Y me llega a pedir trabajo, hermano. Y cuando él mira que yo soy el dueño, ay, aquel se asustó. Y resulta, amado hermano, que cuando aquel hombre mira que soy yo, él creyó que yo lo iba a menospreciar o le iba a hacer daño. A saber qué pensó, no tengo idea, pero que se asustó, le asustó. Resulta, amado hermano, que yo ya había aprendido el gran misterio del perdón. Lo perdoné, le di trabajo, hermano. Le di trabajo, yo le aseguro que ese hombre testifica que sí conoció un cristiano, que él lo quiso matar y él lo perdonó. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos libres del pasado, vamos a poder perdonar con facilidad. Usted se cuenta que el mismo Dios que le perdonó a usted, quiere perdonar al que le hizo daño a usted. ¿Cuánta gente ha perdido familia en manos de malhechores? Mi hermano, son las tinieblas las que obran en gente que se dejó usar, pero en realidad quien tiene la verdadera culpa son las mismas tinieblas, que obran en hombres y mujeres que son títeres y como brutos se dejan usar y terminan haciéndole daños a otros y la gente se ensaña contra ellos, se enojan contra Dios, cuando lo que tenemos que entender es que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra batalla. Pero perdonemos, porque si no perdonamos, rompemos el puente por donde tenemos que pasar. Así que perdonemos y seamos libres del pasado. Diga conmigo, libres del pasado. Diga conmigo, libre del pasado. Más fuerte, libre del pasado. Una vez más, diga conmigo, libre del pasado. Póngase de pie, lo vamos a decir de pie. Vamos a decirlo de pie, póngase de pie. Vamos a declararlo con fuerza. Y vamos a decir, usted que es sentada, está chineando su bebé. Oiga esto, vamos a declararlo y lo vamos a decir con fuerza. Vamos a la cuenta de 3, vamos a decir libres del pasado. 1, 2 y 3. Libre del pasado en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dele palmas al Rey de los Reyes. Gloria a Jesús.